Cuando se realiza una obra audiovisual basada en hechos reales, se justifica el por qué se quiere recrear una época en específico. Pero cuando no es así, contando una historia que puede ser atemporal y se recrea una época en específico del pasado, se obedece a un deseo interno. Sucede esto porque de acuerdo a ciertas experiencias que se tuvieron y cómo se idealiza una época, se aprecia lo que contenía esa época. Quiénes estaban vivos, quiénes tenían cierta edad, qué cotidianidades serían únicas en su especie, convirtiendo a ese escenario especialmente en ser el propicio de que sucesos espectaculares ocurran en una historia que se va a contar. Durante un buen tiempo se le asignó a los 50 ser la década del ensueño, surgiendo esto en la cultura popular de Estados Unidos. Pero al ser esta una década tan multifacética, prácticamente todos los países coincidieron en que fue una época irrepetible. En numerosas series y películas se pretendía ilustrar lo que transmitía esta época. Los diseños de las casas, de los edificios, de los automóviles, la moda de la ropa, de los peinados, la manera de hacer publicidad. Sobre todo que ese fue un momento donde la juventud empezaría a escribir una historia que influyó en los modos habituales de vida para todo el siglo XX. Los 90 fue uno de esos momentos donde se vio con interés a este pasado, siendo una década mencionada en numerosos momentos del mundo del entretenimiento. Justamente Toy Story 2 fue parte de eso, a través de uno de sus personajes, quien en la película fue el personaje humano con más protagonismo y foco argumental. In creating Woody's history, we wanted to establish that he was from a 50s TV show called Woody's Roundup. We thought, oh, that gives us such a rich universe to develop the whole 50s style. And so we thought, well, if he's from the 50s TV show, Al would be a collector of 50s objects. And so that kind of led to the whole, the clothes he wears, and especially the car he drives. En la revista Disney Adventures de 1999, se dice que la razón por la cual Al estaba obsesionado con el rodeo de Woody es porque sus padres nunca lo dejaron jugar con estos juguetes mientras él era un niño en los 50. Bueno, aquella era una época donde a algunos les tocó tener unos padres muy severos y estrictos. Esto desencadenó a que en su adultez desarrollara un carácter muy impaciente y acelerado. Al desarrolló una especie de paralelismo entre sus oficios y sus deseos, pues empezaría a coleccionar juguetes gracias a las ganancias de vender juguetes. Una cosa la amaría y la otra la detestaría, o por lo menos no sería su gran pasión. Aunque si bien logró crear su propia empresa con su propio nombre y ser la imagen oficial, todo sería con el fin de cumplir su sueño frustrado. Él también desarrolló un gusto hacia tener intereses algo únicos que los demás a su alrededor no tenían. El automóvil que él conduce, portando la placa LZTYBRN, es un Ford Mestier de 1955. Un automóvil que no logró presentarse en el show del automóvil de Detroit de 1955. Pero sí logró estar en el Chicago Extravaganza de 1956. Se trata de un automóvil que nunca logró salir a la venta, debido a que las características que presentaba en su funcionamiento resultaba muy complejo fabricar el auto en serie, y por ello no pasó más allá de un prototipo. El haber aparecido en la película
fue una forma de homenajearlo por parte de los creativos de Pixar, ya que si en la vida real nunca salió en venta, por lo menos en el universo de Toy Story sí logró producirse en serie y así poder contemplar cómo hubiera sido si este auto hubiera circulado por las calles. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Al McQuicken cuenta como un villano debido a cómo afectaron sus acciones a la trama, pero es uno de esos personajes que no se odian, pues aunque el comisario no lo exigiera realmente, fue muy gratificante ver que gracias a él, Woody supo que llegó a tener la misma fama de Buzz en la anterior película. Y también pudo conocer a Jesse y a Tiro al Blanco, quienes lo acompañaron por muchos años en su vida. El ilustrar una década del pasado como parte del desarrollo de una historia no vuelve a ocurrir en la franquicia, hasta en Toy Story 4, que la década es mencionada, y sobre todo por la similitud que desarrollaron entre Woody y Gabi Gabi, y al mismo tiempo realizando un contraste entre lo que ha sido la vida de ambos. Cuando vi por primera vez Toy Story de terror, nunca imaginé que quien compró a Jesse y Woody fue Al. Y de hecho tampoco me gustaba esa idea, pues además de ser muy cruel que volviera a tener un altercado con estos juguetes, era resultado de pensar muy poco, ya que es a Al a quien más se le relaciona con Woody en este contexto. Pero si el señor Konishi estaba dispuesto a pagar mucho dinero por su colección, era porque esta franquicia era muy valorada globalmente, por lo que muchos coleccionistas también veían como una joya a estos juguetes. Así que yo imaginaba que quien compró a Jesse y Woody aquí era otro coleccionista fan del programa, resaltando lo valiosos que son. Pero había que leer esta etiqueta con más detalle, pues se dice aquí que el envío era para Al McQuicken. Originalmente el personaje iba a aparecer en este especial, gritando emocionado por haber logrado la compra, pero se le mostraba como el cliché del perdedor solitario, pues se hacía énfasis en que aún estaba soltero, vivía con su madre y un letrero en la pared decía que su juguetería estaba en bancarrota. Afortunadamente, nada de esto terminó siendo canónico, pues justo en la etiqueta se le nombra como el CEO de Al's Toy Barn, y en la dirección de envío aparece la misma dirección de su tienda, por lo que finalmente su empresa no quebró y aún sigue operando. El lado bueno de esto es que por lo menos en esta ocasión, Al termina siendo la víctima, y al no recibir su pedido se le tendría que devolver íntegro su dinero. Probablemente, en ese momento que intentaba rehacer su colección, ya tenía otra figura de Tiro al Blanco y Oloroso Pete. Y es interesante hacer esta observación. Si los Crazy Critters eran también personajes del rodeo de Woody y no aparecen en la colección de Al, induce a pensar en las siguientes posibilidades: o que no tenía realmente completa su colección, o que en el universo de Toy Story estos personajes no fueron fabricados. En el caso de la segunda posibilidad, sería totalmente diferente a lo que pasó en la vida real, pues estos personajes fueron fabricados varias veces, siendo iguales a Tiro al Blanco, en el sentido de que son animales del desierto pero con un diseño caricaturesco. Pero si efectivamente Al no tenía completa su colección, significaría que el muñeco de Woody que tuvo Andy nunca pudo conocer a los otros integrantes de su franquicia, y estarían por ahí, en el mundo. Esperen, esperen, no se vayan. Hola niños, soy Al, el pollo de la juguetería. Me voy a llevar a Woody, cueste lo que cueste. Albert en Toy Story 3. Perdón, Toy Story 2. Toy Story 2. Dos.
Voy a vender a Woody, voy a ganar dinero, mucho dinero. Ay, la verdad es que sí, estoy muy emocionada porque yo soy súper fan de Toy Story, así muy increíblemente. Qué padre. Super personaje, super Sí. personaje. Llora, grita, chilla. Bueno, llora y chilla es lo mismo. Cacatúa. Se emociona. Es impresionante, impresionante, sí. Sí, con mucho cariño. De verdad, cuando hacemos un personaje, yo trato de concientizar a todo el mundo de esta importancia que tiene, porque en realidad lo estamos haciendo nosotros, porque nos gusta, porque es nuestra vida, pero lo estamos haciendo para todos ustedes. Para todos ustedes. Cada personaje que hacemos todos los actores de doblaje es pensando siempre en que las cosas sean más que buenas, súper excelentes, para que todos ustedes las disfruten.